Me voy a concentrar en el tema de la torre, porque es un tema que en su momento fue muy álgido, fue muy polémico, fue muy discutido, y la verdad que se dijeron disparates a troche y noche. Quiero contar la historia, cómo surge, cuáles son los orígenes y algunas anécdotas que son realmente muy graciosas. El origen de la construcción de la torre tiene una simiente precisamente anecdótica. Es cierto, Antel había tenido un crecimiento muy fuerte, había dado unos saltos muy grandes en materia de telefonía, en materia de internet, en materia de celular, de facturación. Pero Antel había sido creada 20 y pico de años antes, se había desgajado de UTE, y se había instalado en ese edificio del Banco Hipotecario, donde tenía no más de 3 o 4 pisos de ese edificio grande. Entonces, todo este crecimiento se fue dando a través de la contratación de alquileres o de locales adicionales, porque no había ahí una capacidad para albergar, no ya al personal, que no fue mucho más el personal, que no hubo crecimiento de personal. En esa época había una ley que impedía el aumento de personal en el Estado, sino de las actividades. Eran muchas más actividades y había que diversificar. Y entonces nosotros habíamos empezado a conseguir la idea de bueno, en algún momento vamos a tener que hacer un edificio para Antel, porque nació así y tiene que haber un local. Yo no sé si ustedes recuerdan el edificio del Banco Hipotecario, que hoy es el Banco Hipotecario y la DGI, que tenía unas molduras en las ventanas. Ahora está todo vidriado, pero tenía unas molduras muy feas, de un gusto arquitectónico a mi modo de ver muy feo, pero que lo caracterizaba. Y nosotros desde adentro veíamos esas molduras que impedían la visibilidad hacia afuera. Bueno, la historia es que esas molduras empezaron a caer. Por alguna razón, no sé, de los materiales, no sé qué pasó, se empezaron a caer, se empezaron a debilitar y un día me acuerdo que estábamos por iniciar la sesión del directorio y entra el gerente general con un cascote así de grande, lo pone arriba de la mesa y dice: esto le acaba de caer al lado a una mujer que iba caminando y casi la mata. ¿Cómo? Sí, se están cayendo las molduras y bueno, un día vamos a tener una desgracia. Frente a lo cual hicimos una especie de operativo comando, nos pusimos en contacto con el Banco Hipotecario que estaba al lado, se constituyó urgente un grupo de ingenieros y arquitectos que plantearon bueno, cómo resolver el tema. Lo primero que se hizo se pusieron unas mallas, yo no sé si ustedes se acuerdan que había unas mallas para evitar justamente que se siguiera cayendo y dañar a alguien. Pero había que encontrar una solución de fondo, había que ver qué se hacía con esas molduras, que se iban a caer todas al final. Entonces este grupo de ingenieros y arquitectos, bipartitos, ¿no?, de Antel y el Banco Hipotecario, hicieron un proyecto, y el proyecto era vidriar, sacar todas las molduras y vidriar todo el freno. Y entonces nos trajeron el proyecto y el proyecto, se habían pedido algunos precios, no se había llamado a licitación, pero se habían pedido precios para tener una idea de la decisión que había que tomar, y eso significaba un costo de $24 millones. Frente a lo cual nosotros dijimos: no, para pagar $24 millones, para seguir en esta situación precaria que estamos, vamos a hacer un edificio propio. Y ahí, digamos, frente a ese hecho surgió la decisión de hacer el edificio propio. Antel tenía, y creo que tiene, muchos predios, por esas cosas que existen en el sector público, que de repente queda un predio por un lado, un pago por otro. La historia es que tenía muchos predios extendidos en Montevideo. Entonces el directorio me encomendó a mí a
revisar toda esa cantidad de activos que tenía Antel en Montevideo y decidir dónde hacer el edificio. Y bueno, me puse a revisar, fui, visité unos y visité otros, y al final di con el galpón que estaba, quizás algunos lo recuerdan, donde hoy está la torre. Ahí había un galpón que tenía una chimenea y que era usado de depósito de materiales de Antel. Ahí estaba lleno de viejos cables y papeles, bueno, los típicos depósitos de las organizaciones grandes que van tirando, quedando allá atrás y después nadie se acuerda de dónde están. Era una manzana, que una de las partes daba a la vía del ferrocarril, y entonces yo me acuerdo una mañana iba con el gerente general, el ingeniero Adolfo Quinteiro, y fuimos caminando por ahí, miramos la bahía, y entonces yo le dije, pero es este lugar, se imagina una torre acá, de Antel presidiendo la bahía de Montevideo. Entonces él me dijo, qué bueno, y se la podíamos dar al arquitecto, que en ese momento era famoso porque había hecho el edificio de la Bastilla. Qué buena idea. Bueno, entonces fuimos al directorio, planteamos y dijimos, mire, hemos visto esto, y el directorio acompañó y faltaba ir a hablar con el presidente de la República para ver si el Poder Ejecutivo nos apoyaba. Fui a hablar con Sanguinetti y también le encantó la idea y me dijo, ¿vos conocés a Ott? Y le digo, no, yo no lo conozco, pero si yo lo conozco, ¿querés que lo llame? Sí, lo llamó y Ott se mostró totalmente dispuesto a participar en este proyecto y dijo que sus honorarios iban a ser el raudo que establecía la sociedad de arquitectos, que no iba a cobrar más de lo que el Uruguay no le iba a cobrar más que lo que decía el raudo. Ante lo cual, bueno, nos pusimos a trabajar. En ese momento él hizo un diseño del proyecto, de su idea, se publicó y claro, era muy impactante y enseguida empezó a generar discusiones y opiniones y bueno, además de los temas políticos involucrados, todos tenían algo que decir respecto a ese proyecto. Uno de los que tuvo algo que decir fue la Sociedad de Arquitectos, que protestó porque no se habían seguido los procedimientos que utilizaba la Sociedad de Arquitectos para elegir el arquitecto en una obra pública. Nosotros sosteníamos que, bueno, que una obra de ese tipo era, contratar a un arquitecto para una obra de ese tipo era como una especie de obra de arte, como si uno quiere comprar un cuadro, ¿qué compra? Un Torre García, un Cunio, no se utiliza, el Estado no prevé, la normativa del Estado del TOCAF no prevé que para estas cosas haya que utilizar algún tipo de procedimiento. De todos modos, nosotros recibimos a la Sociedad de Arquitectos para ver cuál era su punto de vista. Nosotros no teníamos ningún interés en particular en que fuera Ott, pero sí teníamos interés que fuera alguien representativo de una obra de proyección internacional. Y la Sociedad de Arquitectos nos propuso su procedimiento. Su procedimiento consistía en el procedimiento que usa la Sociedad de Arquitectos para hacer otras obras, que es, tiene un listado de los arquitectos y sortea. El que le caiga, hace la obra. Entonces, cuando dijeron ese procedimiento, yo le dije, no, mire, directamente no vamos a utilizar ese procedimiento, me parece un procedimiento sumamente injusto, creo que hay que valorar el mérito, quizás sea más equitativo para dar oportunidades a todos estos, pero me parece que no es un procedimiento para elegir un arquitecto. Y ahí, bueno, primer escollo salvado, tomamos la decisión, estaba dentro de las normas legales y se comenzó, por lo tanto, a hacer el proyecto. El proyecto fue, sin duda, la parte más interesante para nosotros de todo. Es decir, venía Ott, Antel y entonces empezábamos en sus papeles y en sus dibujos, él con sus arquitectos asistentes, empezábamos a visualizar todo aquello. Y yo, ustedes imagínense lo que es para alguien
poder imaginar en su cabeza algo que va a hacer y después con los años verlo ahí instalado. Fue una experiencia muy interesante, una experiencia propia muy linda. Lo cierto es que, bueno, se hace la licitación. La licitación se hace con absoluta transparencia. Yo siempre digo, desafío a que en la historia del Estado uruguayo haya alguna licitación más transparente que esta. Podrá haber iguales, pero más transparente no hay. Los sobres de la licitación los abrimos frente a la prensa. Estaba la prensa, estaban los canales de televisión, todo, y los abrimos los sobres. Y ustedes saben que el TOCAF prevé que si en las cotizaciones, en los precios, hay una diferencia de menos del 5% entre el primero y el segundo, el ordenador de gasto está facultado a llamar a una mejora de precio, para bajar el precio, justamente. Y habían quedado 3 de diferencia de menos del 5%, por lo cual hicimos un llamado de precio, un segundo llamado, digamos, una mejora de precio, y efectivamente se bajó el precio de la primera propuesta a la segunda en $5 millones. Así que la licitación se aprobó en $64 millones. Y bueno, ese fue el punto de partida formal de el comienzo de la obra. La obra y su licitación requirió todo tipo de autorización de todos los organismos, de la Intendencia, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Comisión de Patrimonio, de todos. Y nosotros pacientemente hicimos todos los procedimientos. Bueno, por supuesto los organismos formales, el Tribunal de Cuentas, todos lo aprobaron sin ningún tipo de observación. Estaba todo aprobado y solo faltaba que la Comisión de Patrimonio de Montevideo formalmente la aprobara. Yo hablé con algunos de los integrantes de la comisión y me dijeron: estate tranquilo que hay mayoría, no hay problema, metele para adelante. Frente a los cuales decirle eso a alguien como yo es un peligro, porque me dijeron dale para adelante y yo realmente le di para adelante. Llamé al comandante del batallón de ingeniería del ejército, que en ese momento era el general Amado, porque había que demoler el galpón y hacer si lo hacía una empresa privada había que hacer todo el proceso de licitación y todo. En cambio, con el Estado, un organismo del Estado, se podía hacer contratación directa, por lo cual decidimos que el ejército lo hiciera rápidamente. Entonces le llamé al general Amado y le dije: mire, general, necesitamos un operativo comando, necesitamos que destruyan, derrumben el galpón. Y bueno, no sé si al otro día o a los 2 días ya estaba un camión del ejército con esa bola gigante que destinan a tirar muros. Bueno, ya estaba ahí y ya habíamos empezado. Estaba todo pronto. Todo pronto, insisto, lo único que faltaba era que la Comisión de Patrimonio Histórico adoptara su resolución formal. Pero quiso el destino que esa mañana pasara por la Rambla Portuaria el intendente de Montevideo, María Marana, quien vio eso que estaba haciendo el ejército, y bueno, y fue a la intendencia y mi manuscrito me puso que tenía que detener de inmediato lo que estaba haciendo la destrucción, porque había algunos elementos del patrimonio histórico que había que preservar. Y en particular una chimenea de mucho valor histórico, que no sé qué, que Barcelona, que guardaban la chimenea, no sé qué, y un portón negro de hierro que daba sobre la vía del ferrocarril. Entonces, y bueno, lo dijo públicamente, dijo no, que la intendencia no iba a permitir. Frente a lo cual yo había ido a una conferencia, a una reunión donde había periodistas y me dijeron: ¿qué opina que el intendente de Montevideo?
yo dije lo primero que se me ocurrió, entonces la vamos a hacer en Canelones, dije yo. Y ahí se armó un revuelo en Canelones, la Junta Departamental de Canelones tomó el tema, lo trató. Me mandó una nota diciendo que efectivamente, que con mucho gusto, que el lugar era ideal, era donde estaba la carnicería, porque ahí, bueno, fue una cosa, bueno, pasamos, no sé, una semana con este tema del Estado público, y yo no podía creer. Bueno, averiguo en Antel, a ver, de esas cosas que eran, el portón de hierro. Me dijeron que el portón de hierro se había hecho en 1984. O sea, estoy hablando del año 97, ¿no? O sea, tenía 13 años, el valor histórico era nulo. Y la chimenea en realidad era para orear las cloacas que había en ese lugar. Por lo cual el valor histórico de la chimenea. Dije, vamos a hacer una cosa, voy a hablar con los arquitectos, a ver si se puede correr. Porque además, el problema de la chimenea era que todo el proyecto estaba, y la chimenea quedaba en el medio, entonces o sea, no podía estar la chimenea. Entonces digo, vamos a ver si la podemos correr. Dije yo en un acto viste, decimos, vamos a salir de esto, vamos a correr la chimenea. Entonces, bueno, hablo con los arquitectos y me dicen, y sí, se puede, si el ejército se anima a hacer, puede hacer un operativo, sacar la chimenea de ahí y correrla, no sé, 100 metros y... Pero ¿te parece? Y bueno, pero si el intendente no da la autorización, me parece que vale la pena. Entonces lo llamé, ¿pero a vos te parece que vale la pena? Sí, por favor, hacelo, que no sé. Bueno, vuelvo a hablar con el comandante del batallón de ingenieros y le digo, dígame, ¿ustedes se animan a hacer un operativo militar, a correr la chimenea? Esto parece broma, pero es tal cual, es la verdad. Entonces me dice, bueno, déjeme ver, voy a hablar con los... Ella me dice, sí, lo podemos hacer. Bueno, háganlo. ¿Cuánto me va a costar? Y bueno, al final dijeron, no sé, $200.000, $150.000. No importaba, en el caso del ejército no importaba porque era una transferencia de Estado a Estado, era, o sea, no era una cosa que fuera a imposibilitar el transferencia. Y los tipos mandaron traer a Argentina una sierra con diamante y cortaron la chimenea como si fuera un salchichón y la fueron trasladando y la recompusieron en el lugar donde está. Y fue una obra, la verdad que fue una obra militar extraordinaria, tanto que yo le mandé una felicitación al batallón de ingenieros, que me consta que está colgado en un cuadro, porque creo que debe ser de las pocas veces que alguien nos felicitó desde el Estado últimamente. Bueno, la historia es que finalmente se aprobó la obra, se aprobó la torre y se empieza a construir. A poco de empezar a construir, bueno, se adjudicó la obra a la empresa adjudicataria y bueno, manos a la obra. Al poco tiempo me pidieron una reunión. Los ingenieros de la empresa adjudicataria, los arquitectos del grupo, y yo dije, bueno, será para plantear un tema de cronograma. Dice, no, mire, tenemos un problema muy grave. Dice, mire, el proyecto original tiene en los cimientos, tiene una plataforma. Esta zona de la Aguada es una zona que, como todos sabemos, hay agua abajo. Y está hecho con una plataforma que los ingenieros de la empresa adjudicataria tienen sus dudas. Y bueno, esto fue hecho, el proyecto original fue hecho por el ingeniero Sassoni, que es un proyecto ingeniero serio, yo qué sé, sí, pero ahí tenemos una discusión entre los ingenieros de la empresa adjudicataria, los ingenieros proyectistas y los ingenieros de OT, y no nos ponemos de acuerdo en si está bien o está mal, y que yo soy contador, ustedes me tienen que dar la resolución. Yo no le puedo decir cómo vamos a ver. Sí, bueno, pero alguien tiene que arbitrar esto, y cómo no, pero yo no lo puedo arbitrar, ¿cómo voy a decidir yo? Entonces,
siguen avanzando y bueno, pues estamos trancados, no sabemos qué hacer. Porque... Entonces le dije, mire, entonces voy a razonar como contador. Entonces le dije, ¿cuál es la probabilidad con la plataforma tal como está de que se mueva o no quiero ni decirlo, se caiga? Entonces me dice, no, mire, nosotros en un 95% le aseguramos que esto no se mueva. 95% quiere decir que hay un 5% de probabilidad de que se mueva y se caiga. O sea, 1 en 20. Yo no quiero pasar a la historia de este país como el tipo que decidió construir una torre que se cayó. Ni que mis hijos ni mis nietos tengan ese estigma por ver la relación. Así que vamos a hacerlo de la otra manera. La otra manera, ¿cuál es la? No, la otra probabilidad es 100%. Y bueno, ¿cuál es el costo de cambiar esto? Costaba $2 millones, un poco más. Pero se hicieron los pilares hasta tocar la roca madre, se apoyaron ahí, así que eso no se cae ni a palos. O sea, ahí sí, la probabilidad es el 100% de que no se caiga. Pero bueno, fue una disyuntiva que tuvimos que tomar en ese momento y que bueno, la resolvimos así. Parece que por lo menos ha durado 20 años y después de eso hubo otros temas muy pintorescos, que yo al final me causaban mucha gracia. Por un lado me entristecían mucho y por otro lado me causaban mucha gracia. Como en ese momento, paralelamente, empezó a surgir la posibilidad de que yo pudiera ser precandidato a la presidencia por el Foro Ballista, por el Partido Colorado, todo aquello empezó a teñirse de una discusión política. Todo se miraba desde el punto de vista político. Entonces, claro, aparecían personas que podían eventualmente cruzarse en un camino político que yo eventualmente podía iniciar y que no había iniciado para nada, ni siquiera lo estaba pensando. Y bueno, y enseguida uno de ellos fue el finado Jorge Valle, que se dio cuenta de que eso podía ser un elemento demasiado notorio para una precandidatura en el Partido Colorado. Dijo, no. Pero también personas que, si ustedes se pueden mirar en los otros partidos, también tenían la misma referencia. Uno era Ramírez, del Partido Nacional, que era casi como de la misma generación, y podía tener el mismo perfil. Después estaba Michelini. Todos ellos fueron los principales detractores y decían cosas absurdas, que causaban hasta gracia. Ustedes saben que por primera vez en el Uruguay se instaló lo que se llama el curtain wall, o sea, ese vidriado externo fue el primer edificio que se hizo acá, así. Después se hicieron otros, pero no había una cultura de cómo hacer un curtain wall. Hubo que traer gente del exterior para hacerlo, para capacitar a los instaladores. Y sin perjuicio de lo cual ustedes saben que cuando en un edificio ponen la parte de vidrio, primero los aplican provisoriamente y después alguien los va pasando y los va fileteando, digamos, y le pone la masilla y los va instalando definitivamente. Entonces, se estaba haciendo eso con mucho cuidado, con mucho rigor. Entonces, cada tanto tenían que sacar un vidrio para terminar de afinarlo. Y entonces, al otro día, se rompió un vidrio, se rompieron 2 vidrios, se rompieron 3 vidrios. Y no se rompía ningún vidrio, simplemente era que se estaban instalando, se ponían provisoriamente, se sacaban, se fileteaban bien y después se volvían a instalar. Y cosas así, que la capacidad no... Bueno, se dijeron cualquier cantidad de cosas. Yo en cierto momento a mí me dio como una... La palabra de bronca, más que angustia, de bronca. Me dice, pero no puede ser, que está todo bien, una licitación, es una obra que se va a terminar en tiempo y forma. Es decir, si uno miraba lo que pasaba en el Palacio de Justicia, y
y ve que esto se hizo en menos de 2 años, se da cuenta que era una cosa para enorgullecernos, para decir, bueno, así se hacen las cosas, era una obra llave en mano, así que el constructor la tenía que hacer, porque si no la hacía no cobraba. Es decir, bueno, con el tiempo las cosas se empezaron a... Sobre todo cuando yo desaparecí del panorama político, se empezó a valorar y se empezó a darse cuenta de que en realidad era una obra que le hacía bien al país. Y que además tenía la característica fundamental de que no había significado ningún endeudamiento, no había significado ningún tipo de costo adicional para los consumidores. Era plata que Antel tenía en la caja. La obra costó 64 millones de dólares. Bueno, pónganle 2,5 más por lo que le dije de la base. La licitación fueron 64, se aumentó en 2,5 más. Después hubo que hacer transferencias a AFE porque se le quitó, digamos, una manzana, y eso fue un costo explícito, no me acuerdo cuánto era, pero en fin, era una transferencia simplemente de Estado a Estado. Después estaban las transferencias a FPS. Y todo eso estaba en la caja de Antel. En ese momento Antel tenía una caja de 200 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos duplicado la cantidad de teléfonos y habíamos duplicado la cantidad de facturación, y esa plata estaba ahí. Entonces, el Poder Ejecutivo nos pedía más plata y le mandábamos más plata, y más. Una vez, le voy a contar una cosa casi que muy íntima. Un día estaba el Poder Ejecutivo, Luis Mosca, ministro de Economía, Ariel Gabriel, ministro de Entrenamiento, en una reunión donde nos convocaba para ver, porque el Poder Ejecutivo, Renta General, estaba un poco escasa, a ver si nosotros le podíamos dar 10 millones de dólares. Entonces, yo, Luis Mosca era compañero mío de la facultad, somos muy amigos, y yo lo miraba, ¿no? Ricardo, vos, yo me doy cuenta de lo que significa, pero... Entonces, cuando terminó de hablar, le dije, Luis, 20 te doy. ¿Cómo? Sí, 20, si tenemos esto en caja. Que lo tiene el Poder Ejecutivo, ¿para qué lo quiero? Yo simplemente, Antel con 60 millones de dólares le bastaba para cubrir sus gastos en los 6 próximos meses. Por lo cual, era la caja que yo quería tener. Estar tranquilo de que los pagos vienen en los próximos 6 meses. Pero el resto, y bueno, y el resto hicimos la torre, bajamos la tarifa, hicimos mucho más inversiones de la prevista. Así que yo no veo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista empresarial, ni un empresario privado, ni un empresario público, no le veo algo malo, no veo algo criticable. Pero en fin, hay cosas que son así y uno tiene que entender que a veces la opinión pública se maneja en esas cosas y bueno, el tiempo al final pone las cosas en su lugar. Así que bueno, ese es el origen y esas son algunas de las anécdotas de por qué la Aguada quedó identificada con este edificio que es además era parte, digamos, era un impulso importante al plan Fénix de aquel momento, que era también desarrollar toda esta zona y que, bueno, después se interrumpió un poco, pero yo pienso que con el tiempo seguirán expandiendo y toda esa zona que supo ser una zona de barracas va a terminar siendo una zona urbana por excelencia, un lugar como ese que tiene todos los servicios, que lo tiene todo al lado, que a bajísimo costo, no puede seguir sin un desarrollo urbano como corresponde. Pero bueno, así son las cosas, y yo con mucho gusto quedo a preguntas si ustedes lo desean.